Atención, porque se está abriendo un nuevo y apasionante debate en torno a la figura de Isa Pantoja, y más específicamente, al presunto maltrato que ha padecido a lo largo de su vida. Esta nueva conversación no es meramente anecdótica, representa un punto de inflexión en la comprensión de lo que significa sufrir en un entorno familiar, sobre todo cuando tal sufrimiento se traslada al ámbito público. Es importante considerar que sus relatos trascienden el testimonio personal y comienzan a adoptar la forma de una experiencia de abuso que merece ser tratada con seriedad y profundidad, una profundidad que llega más allá de las meras exposiciones mediáticas. La infancia de Isa, como ella misma ha dejado entrever en numerosas entrevistas y declaraciones, estuvo marcada por un sufrimiento que parece ser un eco doloroso de una historia familiar fracturada y tumultuosa. Cuando ella describe su vida en el hogar materno, es inevitable sentir que nos adentramos en una narrativa llena de emociones intensas que no solo han marcado su vida personal, sino que también son reflejo de un entramado familiar que ha tenido una influencia positiva y negativa en su desarrollo emocional. Estos relatos no son sencillos, son una mezcla de nostalgia, dolor y una búsqueda constante de identidad y validación. Entre sus anécdotas, los ecos de una juventud complicada resuenan a través de historias que revelan cómo los conflictos familiares tejen un manto de dolor que, en ocasiones, se manifiesta de manera explosiva. Este patrón es parte de una narrativa más amplia sobre la lucha del individuo en un contexto donde el aislamiento y la vulnerabilidad pueden diluirse en la búsqueda del reconocimiento y la aceptación. En uno de sus relatos más impactantes, se encuentra aquel episodio en el que su madre, Isabel Pantoja, supuestamente recortó su cabello en una demostración de control y humillación, un acto que resonaría como una violación a la autonomía de la niña. Este acto particular, a primera vista considerado trivial, podría interpretarse como un signo de violencia simbólica, donde el poder de un padre o madre se ejerce de manera abusiva. Este tipo de incidentes, aunque puedan parecer simples hilos sueltos en la trama de la crianza, pueden llevar consigo repercusiones psicológicas profundas y duraderas en la vida de un niño. Estas experiencias a menudo generan inseguridades, sentimientos de desvalorización y una sensación de falta de pertenencia que pueden persistir a lo largo de los años. Este patrón de comportamiento insidioso ilustra cómo las dinámicas familiares pueden influir en la autoestima y el bienestar emocional de un individuo, trascendiendo la mera narrativa familiar y convirtiéndose en una cuestión colectiva que muchas personas, silenciosas, podrían estar enfrentando. Si te interesa este tema, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Fama y Escándalos, y dale like a este vídeo. Además, es esencial poner estos incidentes en un contexto más amplio que no solo aborde la violencia física, sino que abra un debate sobre el abuso y la manipulación emocional que puede ser ejercida en el ámbito familiar, un asunto que a menudo queda en la sombra en nuestras sociedades, donde el estigma en torno a estas discusiones sigue siendo un impedimento. El diálogo abierto y la visibilización de tales experiencias son fundamentales para comprender el impacto, tanto individual como colectivo, de estos traumas. La persistencia de estas experiencias en la memoria de Isa plantea interrogantes sobre el impacto del ambiente familiar en el desarrollo de una persona, donde el amor y el desamor se mezclan en una sucesión de vivencias que afectan no solo la vida privada de Isa, sino que también se convierten en parte del engranaje del espectáculo público que han cultivado sus padres y familiares. A medida que ella comparte sus historias y reflexiona sobre su pasado, se hace evidente que su lucha no es solo una batalla personal, sino un eco de la experiencia de muchas personas que han pasado por situaciones similares. La historia de Isa, entonces, actúa como un espejo en el que se refleja la complejidad inherente a las dinámicas familiares en las que se entrelazan amor, dolor, confusión, a menudo, un deseo de validación que puede llevar a decisiones cuestionables. En este sentido, es esencial entender cómo el relato de su vida se configura como un espacio donde se difuminan las líneas entre la realidad y la representación pública, generando un rincón de discusión que, lejos de ser un anecdotario más, se convierte en un verdadero bastión de reflexión sobre la salud mental y emocional de quienes viven bajo la sombra de un pasado arduo, muchas veces, traumático en cuanto a la interacción familiar, pero también en su búsqueda por ser escuchados en un mundo que rara vez se detiene a escuchar la voz de aquellos que, pese a su sufrimiento, anhelan ser parte de un relato más amplio y esperanzador. Recuerda like y tu suscripción ayudan mucho a crecer este canal. El escenario se complica aún más cuando se observa cómo estas experiencias dolorosas de Isa son llevadas a la esfera pública, convirtiendo sus relatos en un espectáculo que los medios de comunicación alimentan y amplifican. En el programa Fama y Escándalos, la periodista María Patiño ha comenzado a expresar un arrepentimiento notable por la manera en que ha abordado la historia de Isa, sugiriendo que ha validado algunas de las acusaciones de la joven sin la suficiente investigación previa.
Esta reflexión por parte de una figura mediática plantea un debate irrefrenable sobre la responsabilidad ética de los medios al tratar narrativas tan sensibles, especialmente en un entorno donde la línea entre el entretenimiento y la información veraz parece cada vez más difusa y a menudo manipulada por intereses económicos. La sombra del caso de Rocío Carrasco, por ejemplo, parece haber generado una reflexión colectiva en el medio, en la que muchos colaboradores se ven obligados a cuestionar no solo la veracidad de los relatos que se presentan, sino también la naturaleza conflictiva de tales relatos en un panorama mediático que está en constante cambio y que a menudo carece de la profundidad necesaria para abordar temas tan serios. María ha ido tan lejos como para acusar a Isa de haber mantenido contacto con colaboradores de Sálvame, manipulando situaciones y relatos para obtener atención en un momento en que su vida personal era igual de complicada. Esta dinámica parece repetirse metódicamente con otros personajes de su entorno, como Alejandro Albalá, hasta el punto en que ciertos audios han revelado verdades ocultas que desafían la narrativa que Isa ha estado construyendo alrededor de su figura. En estos audios, Isa parece confesar que algunas de sus narraciones eran, en efecto, fabricaciones impulsadas por emociones intensas y un deseo palpable de venganza, lo que lleva a la reflexión sobre la naturaleza de la verdad en el espectáculo mediático y la falta de cuidado en la presentación de tales relatos. Esa exposición de momentos de vulnerabilidad y confusión, que se desnudan ante la cámara y el micrófono, refleja una lucha interna que muchos sienten al intentar buscar validación en un medio tan saturado de juicios y críticas, así como la presión de ser constantemente elevado a un estándar que puede resultar, en muchos casos, abrumador e inalcanzable para cualquier individuo, llevando a cuestionar la autenticidad y la integridad de las historias que consumimos. Todavía hay más por descubrir. Así que si estás disfrutando de este contenido, no olvides dar like al vídeo y suscribirte a mi canal para estar al tanto de cada nueva actualización sobre este fascinante tema. Al reflexionar sobre las acciones de Isa, hay un acto que no puede pasarse por alto: haber mentido públicamente sobre una relación cercana con su madre para manipular las percepciones que otros pudieron tener, especialmente en lo que respecta a su hermano, Kiko Rivera. Esta narrativa construida parece alimentarse de una serie de inconsistencias que, cuando se examinan cuidadosamente, plantean serias preguntas sobre su autenticidad y la veracidad de las emociones que dice sentir. Existen grabaciones donde ella misma confiesa que sus afirmaciones eran, en efecto, engañosas, lo que empuja a considerar si la imagen de víctima que ha tratado de favorecer es parte de una estrategia calculada para captar la atención del público, manteniendo su relevancia en un medio que suele ser despiadado con aquellos que caen en el olvido. Esta manipulación mediática desafía la noción de sinceridad que muchas personas anhelan en estos relatos. Es un juego de espejos en el que una figura se convierte en marioneta de sus propias decisiones erráticas y la presión por mantener una imagen de víctima. La existencia de un trasfondo competitivo, donde el dolor ajeno se convierte en un capital emocional, lleva a preguntarnos qué hay detrás de sus intentos de comunicar al mundo que fue una niña maltratada. Este contexto se agrava cuando se tiene conocimiento de que inicialmente intentó comunicarse con figuras como Kiko Hernández para hacer que su historia ganara fuerza en televisión, pero fue desestimada, lo que resalta las complejidades del entorno mediático. La verdad y la falsedad a menudo se entrelazan de formas sorprendentes, dejando al público en un mar de incertidumbres. También es crucial considerar las consecuencias de su crianza, especialmente después de que Alejandro se casara en México sin que su madre estuviera enterada. Estos eventos revelan cómo las dinámicas familiares se complican aún más, llevando a surcos emocionales que pueden resultar difíciles de transversalizar, y mostrando cómo los impactos del entorno familiar en la vida de Isa se vuelven especialmente claros, en un ciclo donde cada declaración y reacciones públicas generan más ruido que sanación. Aquí podemos ver el lamentable ciclo de explotación emocional que puede surgir cuando las personas intentan utilizar heridas pasadas para obtener protagonismo, llevando a cuestionar la postura que muchos han adoptado frente a ella y a su narrativa, en una sociedad que a menudo consume sin cuestionar. La semana pasada, por segunda vez en poco tiempo, volvió a captar la atención de la audiencia de una manera que me llevó a cuestionarme, pues comenzaba a manifestarse un tipo de comunicación que denotaba que había alguien detrás de ella, tal vez una agencia de comunicación bien estructurada. Esto no solo invita a pensar en quién está detrás de sus relatos y el apoyo que podría recibir, sino también en cuál es su verdadero objetivo en esta constante búsqueda de atención mediática. En una era donde la manipulación mediática parece ser el pan de cada día, es inevitable que cada relato pueda ser interpretado de múltiples formas. La creación de una narrativa puede ser intencionada, pero también podría estar influenciada por un entorno altamente competitivo donde la búsqueda de reconocimiento personal se entromete en la autenticidad de las experiencias vividas.
A pesar de que ciertos relatos sobre su infancia pueden parecer verídicos a los ojos de algunos, una mirada crítica nos hace cuestionar la naturaleza de estas afirmaciones y el papel que juegan aquellos que las difunden en los medios. En este contexto, al parecer, Isa ha estado en contacto con los colaboradores de Sálvame, lo que hace que sus afirmaciones sobre el maltrato que ha sufrido a manos del padre de su hijo se vean rodeadas de serias dudas. Esto coloca su relato en un lugar donde se puede defender su autenticidad con las mismas herramientas argumentativas que ella misma ha utilizado en el pasado, creando un ciclo de confrontación que se alimenta a sí mismo. Lo preocupante es que, a menudo, las experiencias personales se convierten en relatos que son fácilmente consumidos por las masas, profundizando la forma en que la industria del espectáculo transforma situaciones complejas en narrativas simplistas. Esto suele ocultar la profundidad y las contradicciones que pueden existir tras cada historia, dejando a las audiencias con más preguntas que respuestas sobre la realidad de lo que se cuenta. La construcción de la realidad mediática se confunde con la experiencia vivida de los protagonistas, un juego de sombras que no siempre resalta las verdades que necesitan ser visibilizadas. No podemos obviar el hecho de que la crítica hacia Isa ha escalado a niveles que se vuelven difíciles de ignorar, acentuando aún más el escepticismo que rodea su figura. Hace poco, Kiko Rivera, su hermano, fue objeto de duras críticas por exponer que su hermana estaba actuando como una víctima y que sus afirmaciones no eran más que una construcción ficticia creada para sobrevivir en la vorágine del espectáculo. Un conflicto público que no solo refleja la tensión en la relación fraternal, sino también la lucha interna de cada uno por encontrar su lugar en un entorno mediático que exige autenticidad. Este tipo de comentarios refuerza la conversación no solo sobre la credibilidad en el espectáculo, sino también sobre la relevancia de la verdad en un mundo donde cada declaración puede derrumbar la imagen que los individuos han tratado de solidificar. Esto se vuelve aún más evidente cuando observamos su trayectoria en los medios a lo largo del tiempo. La imagen de una víctima luchadora que ha querido representar puede verse rápidamente opacada por inconsistencias que surgen de los recovecos de sus relatos. Muchos argumentan que ha sabido aprovechar su herencia familiar para obtener beneficios, especialmente a medida que la cobertura de su vida continúa casi todos los días, lo que lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de su carrera mediática y las decisiones que ha tomado en relación a su propia historia. Este fenómeno plantea un debate más amplio sobre cómo ciertas familias, especialmente aquellas con renombre y una historia mediática tan rica como la de los Pantoja, pueden usar relatos y conflictos familiares como una forma de posicionarse en la industria, lo que a menudo se traduce en beneficios económicos. La experiencia de Isa invita a un análisis crítico en torno a cómo se colisionan los sentimientos genuinos con las presiones de un mundo donde el reconocimiento y la fama a menudo parecen estar disponibles solo a través de la exposición continua y a veces dolorosa de las vivencias más íntimas. La transitoriedad de la fama lleva a preguntarnos hasta qué punto las narrativas pueden ser legitimadas por la emoción y la susceptibilidad del público, o si todo no es más que un intento de sostener una imagen que, por momentos, parece fabricada. Con la llegada de las redes sociales y la inmediatez de la información, cada palabra y cada acción de Isa es examinada minuciosamente por el público, forzando un estado de vigilancia que parece no permitirle vivir fuera del ojo público. A este escenario se añade una dinámica de competencia intrafamiliar que añade un nivel de complejidad aún mayor a su situación, donde el dolor, la búsqueda de amor y las luchas personales se convierten en moneda de cambio en el juego mediático. En discursos recientes, Isa ha mencionado que Kiko quería ingresar en un centro de rehabilitación, señalando no solo el conflicto interno de la familia, sino también el deterioro que puede surgir en un entorno donde la presión social y las expectativas públicas son una constante. Este tipo de declaraciones no solo taladran la percepción que el público tiene sobre sus interacciones familiares, sino que también pueden ser interpretadas como estrategias de marketing, donde la tragedia personal se convierte en un producto para el consumo de las masas. El uso de la narrativa personal y las experiencias vividas no son nuevas en el entretenimiento, pero el contexto actual exige una mirada crítica sobre cómo se presentan. La frontera entre el espectáculo y la realidad, entre la autenticidad y la manipulación, se vuelve cada vez más difusa, planteando interrogantes sobre las motivaciones detrás de cada relato que es presentado en la esfera pública. Estos relatos poseen un componente de emoción que puede ser tanto genuino como manipulado para el consumo del público, planteando aún más las incertidumbres sobre la veracidad de cada historia que surge de la familia Pantoja, generando una espiral constante de análisis y reacciones que se entrelazan con las dinámicas emocionales que salen a la luz mientras intentan sobrevivir a la vorágine mediática. La reciente discusión con Lidia Lozano es un claro testimonio de la tensión que reina en el círculo familiar Pantoja. En el fondo de este conflicto se descubre una red compleja de relaciones, intereses y heridas no sanadas que ponen en jaque no solo su imagen, sino también su humanidad.
Pipi Estrada, un colaborador conocido y crítico, ha revelado información crucial sobre los modos de proceder de Isa, sugiriendo que su estrategia ha incluido el uso de su hija como una herramienta emocional para generar atención mediática. Esto es extremadamente preocupante, no solo por la manipulación subyacente que implica, sino porque hace eco de prácticas que, aunque podrían considerarse comunes en el medio, no siempre son éticas o morales. La utilización del entorno familiar para obtener visibilidad en el espectro mediático lleva a plantear una serie de preguntas sobre la veracidad de cada declaración y sus repercusiones en la vida privada de aquellos involucrados. A medida que se develan más dinámicas familiares complejas, se expresa cómo la continencia de un duelo público puede llevar a un ciclo de manipulación constante, donde las emociones se convierten en capital en un entorno que a menudo se rige por la controversia y el espectáculo. La metamorfosis de una tragedia personal en una narrativa vendible es algo común en el mundo del entretenimiento, pero debe ser abordada con cautela para evitar que el dolor personal sea explotado con intención más allá de la búsqueda por la verdad. La realidad mediática a menudo exige rendimiento, convirtiendo la vulnerabilidad en una herramienta que puede ser utilizada tanto para ganar empatía como para atraer críticas. El hecho de que cada nuevo relato tenga el potencial de ser tanto una oportunidad como un riesgo, resalta las dinámicas complejas que subyacen en el fenómeno Pantoja, llevando a la conclusión de que el espectador, consciente o no, juega un papel vital en la construcción y destrucción de las narrativas que surgen de su entorno. A medida que continúan surgiendo relatos sobre la vida de Isa y su relación con su madre, se vuelve crucial discernir la veracidad de las narrativas que comparte, buscando un equilibrio que permita abordar las complejidades de las emociones humanas implicadas en cada declaración. El continuo uso de anécdotas que evocan sufrimiento y pérdida pone de manifiesto un fenómeno tan preocupante como intrigante, donde el sufrimiento se convierte en parte del show business contemporáneo. Su relación con su madre, marcada por tensiones, distanciamientos y reencuentros, es un claro ejemplo del intrincado tejido emocional en el que están envueltos los Pantoja. Lo que se presenta ante los medios con un tinte de espectáculo no siempre es tanto drama como una narrativa que nos obliga a cuestionar la autenticidad detrás de cada historia que se cuenta y cómo éstas moldean la percepción pública de cada individuo. Vislumbrar el dolor y la lucha de cada individuo en el contexto familiar implica navegar por un territorio lleno de matices y contradicciones. En la búsqueda constante de atención y validación, es posible que la familia Pantoja, consciente de su rentabilidad mediática, se haya convertido en víctima de un ciclo de retorno complicado que no solo afecta a los propios involucrados, sino también al público que los consume casi religiosamente. Todo esto evidencia un ecosistema en el que cada miembro juega su papel, alimentando un mar de emociones y relaciones donde cada nuevo episodio familiar parece transformarse en una oportunidad de análisis para el espectador, llevándoles a contemplar no solo la realidad de estos individuos, sino también sus propios enfrentamientos con el dolor y el sufrimiento en un contexto que a menudo parece indiferente a la representación auténtica de las experiencias humanas. Esta relación simbiótica entre la vida privada y la exposición pública se convierte en un fenómeno digno de estudio, donde el dolor, la búsqueda de amor, la lucha por la verdad y la necesidad de reconocimiento se cruzan en una espiral de narrativas que nos invitan a reflexionar no solo sobre Isa y su familia, sino también sobre cómo la cultura de la celebridad ha transformado la manera en que experimentamos y entendemos el sufrimiento ajeno en este mundo cada vez más interconectado y complejo. Para terminar, te invito a que te suscribas a mi canal, Fama y Escándalos. Además, no olvides dejar tu comentario sobre este tema y dar like al vídeo para que sigamos creciendo juntos. Gracias por acompañarme.